Benvidos, benvidas a esta tarde tan emocionante para nós. Moitas gracias por vir. Eu son Sonia Díaz, son de Agareso, Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, ele Pedro Carrasco Solla, de Igaxes. E estamos aquí presentándovos o resultado desta segunda fase da Tribo. Para Agareso, a Tribo é o proxecto ideal, o noso proxecto soñado, que reúne varias das cousas que nos gusta facer. Sobre todo, usar a comunicación, usar as ferramentas da nosa profesión para acompañar a xente, as voces que normalmente non vemos, nin oímos. Nese sentido, o primeiro que queríamos facer era agradecer a Igaxés, compartir con nós a esta rapazada que está hoxe aquí, e agradecerlles a elas e a eles que nos contaran as súas historias, que nos deixaran participar neste proceso seu de contárbolas a vos tamén. Nada máis. Na mesma liña do que di Sonia, para Igaxés este é un proxecto absolutamente misional. Nos traballamos polos dereitos da infancia e da xuventude, entonces traballamos para cumprir dereitos e tamén para crear oportunidades. Este proxecto vai de cumprir un dereito tan fundamental como os outros, que é o dereito a dicir con voz propia, e creo que hoxe se demostra que, esta polo menos é a primeira das grandes oportunidades que imos ter de asistir a este relato, e dende logo, agradecer outra vez a Agareso que isto cada día é máis idílico este traballo, esta segunda edición, esperamos que a segunda dunhas moitas máis. Xa desde agora, parabéns a todas as protas que estades aquí espalladas pola vosa dedicación, sobre todo por poñer tanto de vos en todo isto. Isto é non solamente dedicación, senón tamén valentía, porque fai falta unha certa valentía para poñer tanto de vos e que compartilo cos demais. Así que parabéns xa polo traballo e gracias por iso. Pola xenerosidade. E gracias, sobre todo, tamén a María Jesús García, que está en representación de Fundación La Caixa, que é a entidade que fai isto posible, en realidade. Entón, dádelle tamén un aplauso moi forte a ela. Temos que limpiar o micro. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder acompañaros en representación de CaixaBank, el banco, y de La Caixa, la fundación, en este acto. Ambas entidades siento que también formamos parte, en cierta manera, de la familia de la tribu. Fuimos colaboradores en su primera edición, allá por 2019, y volvemos a estar detrás del esfuerzo realizado por todos vosotros en estos últimos meses. Quiero tener unas palabras de agradecimiento, como no puede ser de otra manera, para Agareso e Igaxes, impulsoras de la tribu que pelean por ese objetivo también compartido por La Caixa de hacer de nuestra sociedad un lugar mejor para todos. Finalizo. Lo importante sois vosotros. Deseando que la experiencia de la tribu haya sido provechosa para todos los que habéis estado implicados en ella, todavía no he tenido oportunidad de ver las proyecciones que conoceremos en breve, pero me atrevo ya a felicitaros por ello a todos. Muchas gracias. Gracias, Chus. ¿Sí? Vale. Nada, decía que gracias, Xus, gracias a Fundación polo apoio. E agora sí que sí. Por favor, un gran aplauso para dar a benvida a Jorge, Chari, Nacho, Ilías, Alecoi, Valentina, arriba. Buenos días a todas y a todos. Soy Nacho y soy un adolescente igual que mis compañeras y mis compañeros.
Normalmente me gusta ser gracioso en estos ámbitos, pero creo que no es el momento. Se dice que los adolescentes no somos serios, pero esto es un tema muy importante. La tele habla de nosotros, sin nosotros, ¿vale? Y es que, a ver, es que ni no nos preguntan. Yo mismo veo adultos comparando mi adolescencia con su adolescencia, criticándome de irresponsable, sin conocer mi realidad. Por eso hemos decidido dar un paso adelante. Vamos a hablar nosotros de nosotros mismos. Y habrá mucha gente que seguirá hablando de nosotros sin escucharnos. Pero bueno, vosotros sabréis más de este tema y es que esta es la verdadera magia de los pequeños detalles. Ahora voy a dar paso a mis compañeras Alecoy y Valentina, que os van a explicar el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Muchas gracias. Hola, somos Valentina y Alecoy, participantes de la tribu. Empezamos en enero y algunos sabíamos utilizar las cámaras, pero la mayoría no. Compartimos conocimiento entre nosotros y con la ayuda de María y Roy pudimos evolucionar. Empezamos a grabar sin pensar y sin guión y nos dimos cuenta de que improvisando podían salir cosas muy chulas, pero otras caóticas. Así que a partir de ahí comenzamos a planificarnos mejor y aunque nos dimos cuenta que en algunas ideas no coincidíamos, debatiendo pudimos llegar a una conclusión y poder hacer un proyecto en común. Nos gustaba mucho al principio grabar en plano secuencia, pero aprendimos la importancia del plano y decidir lo que queríamos decir con cada tomo, con cada escena. Y también aprendimos a cortar y a quitar las partes que no nos llevaban a nada. Y con la experiencia del grupo, yo pude expresar mis ideas en alto y ver el potencial que tenía a la hora de escoger imágenes. También aprendimos la importancia del audio, que aunque al principio la verdad es que fue un poco estresante, pues después ya le fuimos cogiendo un tranquillo. Aunque tuvimos momentos divertidos, también fuimos capaces de centrarnos y de aprovechar el momento y eso. Bueno, fue un trabajo en equipo, entonces cuando uno no podía, los demás estaban ahí para él. El resultado lo veremos hoy, os lo presenta Chari. Hoxe imos ver 4 curtas, 3 de ficción e un documental. Falaremosvos sobre as infancias marcadas pola familia, veredes nais que abandonan a seus fillos, ou que os desprotexe ou os obriga a asumir responsabilidades que non lles corresponden, e as consecuencias que iso ten nas súas vidas. Falaremosvos da nosa vida en vivendas, dos estereotipos que hai hacia nós e nos fan sufrir. Non somos delincuentes, somos menores que necesitamos protección. Mención especial merecen os menores que migran sós, dos que tamén vai falar unha das curtas, pero iso vai volo contar Ilías. Hola, soy Elías. Hoy vamos a ver un corto que se llama M. Tiene algo que ver con mi vida. Es parecido un poco a lo que estoy viviendo yo. A veces nos cansamos de hablar de ese tema, sobre todo porque cuando confiamos y hablamos con los medios, no sale como esperábamos. Por ejemplo, hace unos meses que yo hablé con periódicos sobre la trampa de los papeles. Cuando se publicó, la gente en redes sociales puso comentarios horribles, insultantes, todo eso. Que son gente que no conozco y ni tampoco me conocen ellos. Por eso es importante que hablemos nosotros mismos de nuestras historias. De eso os va a hablar Jorge. Los adolescentes tenemos una voz poco escuchada. Normalmente se le da menos valor por la edad o por diferentes estereotipos. Hoy hablaremos de algunos de estos estereotipos.
No sabéis más solo por ser mayores. Algunas veces los adolescentes sabemos más. Y aunque algunos aún no puedan votar, tenemos derecho a opinar sobre política y sobre otros temas de mayores. No sabemos menos y nos afectan igual. Y creo que ya basta. Estamos en el siglo XXI y no tiene sentido que nuestra voz se siga desvalorizando. Es una época de cambios. Estamos avanzando, consiguiendo derechos y mejorando en la calidad de vida. Dejar que los jóvenes hablemos es un cambio que debemos conseguir. Estos cortos son nuestra voz. Verlos os ayudará a ver la realidad a través de nuestros ojos. Esperamos que los disfrutéis.